Sí, Pasa bajo. que dijeron que esto mañana... Bueno, he emitido la grabación, Susana, ¿sí? En Vamos. principio, chicos, ¿cómo están? Vamos a compartir pantalla, vamos a ir para atrás. Vamos a compartir la pizarra. ¿Sí? Un poco la idea era, con ustedes, tratar de repasar, a ver, Silvia levanta la mano. Después de esto se va a... Sí, totalmente. Bueno, un poco queríamos repasar en qué momento estamos de la etapa del año en el cual nosotros como Construcciones 1 tenemos que ir haciendo un seguimiento de la temática que trata Construcciones respecto de la evolución del mismo. Entonces, nosotros queríamos comentarles que desde el inicio del año 2020, si ustedes me ven, hemos seleccionado 10 obras, ¿sí? De las cuales 5 son respecto de obra húmeda y 7 ejemplos, y otros 5 ejemplos de obra prácticamente seca. Pero obviamente que entre ambas hay relaciones, hay vínculos, para el caso, las fundaciones, etcétera, etcétera. Nosotros, en este caso, en este momento, estamos tratando de que cada uno de los ejemplos que les ha tocado, hacer una especie de diagnóstico de cómo fue construido o cuáles fueron las decisiones que el proyecto o el proyectista admitió como para incorporarse en el mecanismo constructivo. Entonces, si bien cada una de las obras tiene la particularidad de barrer, por ejemplo, en el caso de todas las obras vía húmeda, nosotros hemos hecho una recolección de obras en la cual hay ladrillo visto, mampostería de ladrillo cerámico, mampostería de ladrillo de bloque de hormigón, ¿sí? O incluso hay revestimiento de piedra y hay hormigones vistos. Para el caso de las obras vía seca, hay sistemas o estructuras independientes. Nos interesa que cuando generemos los talleres, todos los grupos puedan intercambiar información respecto de distintas obras. O sea, nos interesa que todos estén viendo los ejemplos que les ha tocado a los compañeros. El trabajo, si bien este trabajo es en grupo, ¿sí? Nosotros vamos a tener un desarrollo del año que se interrumpiría en julio, ¿sí? Y luego, en principio, a partir de julio, agosto, en principio, sería una metodología presencial a verificar. Antes del cierre del primer cuatrimestre, nosotros, el 16 de junio, tendríamos como una evaluación, y evaluación, tómelo el nombre evaluación, con o entrecomillados, porque lo que nos vamos a hacer sería un control del seguimiento de este entendimiento de las obras puesta en este espacio. Nos interesa llegar a esa instancia para ir conociéndonos, ver de qué manera está llegando la información que estamos virtiendo a través de este mecanismo no presencial, pero de ninguna manera nos dejaría, digamos, en condiciones exentas de la materia a ese arribo. O sea, nos interesa llegar a ese punto de la mejor forma, de la mejor solicitación, con el objetivo de empezar, de conocernos y tener, aunque sea, una aproximación al conocimiento que ustedes están adquiriendo durante este primer cuatrimestre que es no presencial, ¿sí? Dicho esto, y tratando de que ustedes se enteren de cómo son las otras obras, los otros ejemplos, el trabajo práctico número 1 se llama justamente el ejemplo porque analiza una obra con las características que el proyectista o las particularidades del proyectista fue otorgando.
Sabido esto, el objetivo nuestro sería, ¿sí? Pa- Perdón, Villani. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Acabo de entrar porque me di cuenta, estaba con mis alumnos, no me Sí, di cuenta que era la hora del teórico. Te digo por si te escucho. ahora... No, no, en 5 minutos si querés me compartís para que yo pueda darle acceso a los que... Hay 150 participantes, por las dudas sigue Estoy, entrando gente. Pablo, Ah, estoy bueno, dándole entrada bueno, yo. listo entonces. Bueno, ya vuelvo en 5 minutos y estoy. Dale. Susana está haciendo la admisión. Entonces, hasta ahí vamos. Perfecto. Susana, ¿se ve bien esa Sí, pantalla? Sí, ¿no? Está como más rápido que el sí. otro, ¿no? Espérate que ahora se está conectando de nuevo. ¿La limpiaste? Sí. Sí, justamente la Y todavía limpié, no conectó. ¿sí? Para confirmar o para ver que nosotros nos interesa en esta primera etapa reconocer que hay un mecanismo de ejecución por cada obra que contempla los parámetros tanto Bien. de soporte estructural, de los mecanismos de aventanamiento, del dispositivo que nos interesa que reconozcamos, que se llama el concepto de la capa aisladora, esa relación respecto del nivel del piso terminado y lo que nosotros interpretamos como mecanismo de ejecución o de fundación o de traslado de las cargas, ¿sí? Hasta la fundación. Esto tiene el intercambio con el terreno natural y en qué punto están las relaciones con el espacio exterior. Si este es el exterior y este es el interior, cuáles son las condiciones en las que la persona o las condiciones de confort que tiene esta casa, cómo transmite a través de estos mecanismos, si tienen sistemas de protección, aleros, que, que debiéramos evaluar respecto de las condiciones climáticas de ese lugar, conos de sombra, que también lo estuvieron viendo en instalaciones e introducción a la tecnología el año pasado, de qué materialidad se trata esta superficie, esta área, y básicamente lo descomponemos en tres situaciones, ¿sí? Una que llamaríamos lo que es fundación, que abarcaría lo que es el sistema de apoyo al terreno natural. Chicos, si pueden apagar el micrófono. Sí, está silenciando micrófono, por favor, porque se toma eso tengan cuidado. ¿Sí? Entonces, cómo la transmisión de las cargas se remontan o se apropian del terreno natural. Este sería el primer punto de vínculo de la arquitectura respecto del territorio. El nivel del sistema de la capa aisladora como mecanismo de control de la humedad ascendente por capilaridad, que llegaría de la capa aisladora hasta la fundación como un dispositivo estructural. Luego, el tramo del envolvente, que terminaría en el soporte de la estructura, de apoyo, de losas o de techos, ¿sí? Con los mecanismos estructurales consiguientes, que sería lo que llamaríamos la envolvente, que sería el tramo B, y luego el tramo C, que comprendería lo que hoy vamos a ver como cubierta de techos, cupertinas y terminaciones de parapetos en este sentido. Nos interesa en esta instancia que evaluemos, interpretemos, consideremos las decisiones que cada proyectista fue tomando, porque también nos interesa que en este desarrollo toda decisión es con tiempo en cuanto a la ejecución de la obra. Si uno considera que una obra de arquitectura está ejecutada a partir del conocimiento, del entendimiento del espacio, bueno, también los detalles constructivos van a ser acorde a esa situación. Entonces, todos los dispositivos nos parece conveniente
tratarlos, trabajarlos, también desde el punto de vista espacial. Entonces nos interesa que haya también una interpretación del punto de vista tridimensional de la obra de arquitectura. Hoy estamos evaluando el criterio de las cubiertas, de lo que es el dispositivo que se otorga o que se ejecuta posterior al soporte estructural como un mecanismo de control de agentes y determinaciones en la cara superior de la arquitectura, y que interviene no solamente la carga o este procedimiento ejecutivo que es multicapa, sino también las terminaciones que hace referencia a la envolvente superior. Entonces, esto es, a nuestro criterio, la conclusión de lo que debiéramos llegar como objetivo hasta la mitad del año. Esa mitad del año es, digamos, como precedente, una conceptualización de los conocimientos que ustedes han adquirido acorde a las pautas que, digamos, que nosotros tenemos que cumplimentar en temáticas de formación, de instrumentación. Esto es el objetivo al cual nosotros pretendemos llegar hasta mitad de año. Nos faltaría, y nos faltan un par de martes siguientes, vamos a tratar el tema de escaleras y de entrepisos y algún tipo de terminación, materializados, materiales, hormigón, otros instrumentos, otros mecanismos de ejecución, pero básicamente este es el objetivo. En algunos de los talleres están gestionando algún tipo de consultas, de preguntas, que forman parte del tratamiento o de la conformación de la materia, y eso es importante que lo vayan resolviendo, pero de ninguna manera es eliminatorio, ¿sí? En eso queremos transmitirle la absoluta tranquilidad que es necesario que lo vayamos ejecutando, que los mecanismos del Classroom y esto de entregar las temáticas en fechas muy estrictas no nos desvincula de ninguna manera. Así que, perdón, con la tranquilidad absoluta de que vamos siguiendo un proceso, y ese proceso es una continuidad, y sobre esa continuidad es que nosotros vamos a trabajar con ustedes hasta esta primera etapa, que tiene el carácter de virtual, y luego veremos en qué momento se hace presencia. Si algo tendrías que agregar, Susana, Pablo, quienes estén allí, para luego dar inicio a la presentación, ningún problema. No, de mi parte nada, negro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver si podemos ir a la pantalla. Para iniciar teórico, ahí está. Correcto. Bien. Yo ahora estoy con un solo dispositivo, así que nos vamos a incorporar aquí. Lo tengo por acá. Ustedes ya están viendo la pantalla entera, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí está la presentación. Perfecto. Yo ahora perdí los referentes, así que bueno, cualquier cosa que tenga un ralentizado me avisas, ¿sí? Sí. Bueno, como la temática que nos incumbe el día de hoy es el concepto de cubierta, que básicamente es un dispositivo. Y uno trata esta temática siempre sobre la base del concepto de que el hombre y la arquitectura desde siempre ha buscado cubrir un espacio que nos sirva de cobijo respecto de la intemperie, que es obviamente el objetivo primario en cualquier hábitat arquitectónico. Por lo cual, siempre la inventiva humana ha sabido lograr estos objetivos mejor o peor de acuerdo a la situación. Pero sí, siempre se ha valido de materiales,
de los medios con que cuenta el contexto, su entorno, y sobre todo de la idoneidad y la experiencia y la memoria cultural que ha generado los distintos haceres constructivos dentro de la historia y dentro de distintas culturas y dentro de distintos contextos culturales, siempre en respuesta a esta intemperie que ha sido diferente acorde a la situación, al lugar, a la latitud, al contexto, a la temperatura, a la humedad, al clima respecto de los mismos. Entonces, siempre lo ha hecho de manera adecuada, ¿sí? Acorde a esa situación. Y sobre todo de una manera más segura, valiéndose de los materiales del contexto. Y acá entramos en el tema, ¿sí? Que a pesar de que es un mecanismo, esto de la cubierta, que genera un gran beneficio y grandes ventajas, proporciona desde el punto de vista funcional y estético un cobijo, una situación de control y de estabilidad. Y su uso generalizado siempre va acompañado por, normalmente, defectos. Y estos defectos tienen que ver con o una mala ejecución, o un mal mantenimiento, o estrictamente que las decisiones que se tomaron para hacer ese control, esa cubierta, han sido erróneas. Y es nosotros aquí donde tenemos que trabajar. Las decisiones las tomamos nosotros como responsables de la obra que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tengamos conocimiento del entorno, de su contexto, de que cada clima exige cubiertas de mayor o menor abrigo, ¿sí? Acorde al espacio que uno va cubriendo, es que nosotros debemos responder técnica e idóneamente y bajo nuestras responsabilidades en situaciones. Por eso es que es importante que reconozcamos cuáles fueron los tipos de cubierta que se fueron desarrollando a través de la historia. Es cierto, y fíjense la imagen superior, que la cubierta plana, a diferencia de las cubiertas con pendiente, ha sido, digamos, un mecanismo, un dispositivo que ha crecido enorme y en forma exponencial durante, o a partir del movimiento moderno, o a partir del siglo pasado, digamos, el siglo XX y ya más, obviamente... Todavía no pasó la diapositiva. Bueno, entonces ahí... Ahora. Ahí, perfecto, entonces avísame, yo lo voy haciendo. Bueno. Entonces, yo ya perdí el contacto. Ha tenido un espectacular desarrollo, decía, del siglo XX, y una contribución muy importante de los postulados que nosotros venimos hablando, de esos 5 postulados del movimiento moderno, y sobre todo de aquellos preceptos que planteaba Le Corbusier, ¿sí? Entre ellos está el concepto de la terraza-jardín, o sea, acceder a una cubierta de techos y posibilitar su transitabilidad, caminarla, y eso también aporta como un concepto de una cubierta básicamente que se llama cubierta jardín, apoyada por el desarrollo de nuevos materiales y productos que con el tiempo y su tecnología han sido de mejor aprovechamiento, que son productos impermeabilizantes. Y esa es la base, el secreto del desarrollo, de la evolución de las cubiertas planas, como producto mejorable. Y ahí vamos a detenernos nosotros en el día de hoy. Pero para detenernos en ese punto, y fíjense la resolución histórica que significa esta cubierta de siglos o antiquísimas. Históricamente, la cubierta como resolución lógica y fácil ha sido ejecutarla con pendiente. La pendiente de una cubierta siempre nos ha resuelto el problema rápidamente. Porque está de nuevo demorada la foto. Bien, ahí me ahora. Entonces tengo que pegarle 2 golpes. Sí, ahora sí. Sí. Entonces, esa situación de la cubierta inclinada genera lo que antiguamente eran los tejados, que resuelve el problema lo más rápido posible e inteligentemente. Por eso el dominio de las cubiertas, en principio, o se resolvía bajo esta condición. Entonces, el tema de la gravedad, considerando la pendiente, y esto de superponer piezas de pequeño tamaño para dar origen a la continuidad de la pendiente.
Y eso se llama concepto de solape, ¿sí? Sí, te escucho. Menos acá se cortó. ¿Ahora me escuchan? Yo sí Sí te se escucho. escucha. Listo, Sí se perfecto. escucha, sí. Bárbaro. Entonces, hacía referencia al concepto del solape que lo vamos a retomar. Entonces, ¿qué es una cubierta? Dispositivo, que la función que cumple es protegernos de las condiciones de temperatura, o sea, el calor, las lluvias, el sonido, el vapor y todos los agentes externos que tienen incidencia sobre las mismas. Entonces, por un lado, hacia la izquierda y repasando, tenemos los condicionantes externos. Vale mencionarlo, el clima, la radiación solar, las lluvias, la cantidad o no cantidad, las grandes, o la caída temporaria de grandes cantidades que hay que considerar. Si la cubierta que nosotros tenemos que ejecutar es transitable o no, si la misma tiene una densidad de personas en su interior que generan una condensación o una diferencia de temperatura entre el interior y el exterior que hace que tengamos mecanismos de control de esa condensación en lo que hace a la parte interior de la cubierta, también es una consideración que hay que evaluar. Y sobre todo también si hay sismicidad en su territorio o en el territorio de aplicación de estas cubiertas, o vientos o presión de los mismos, como consideraciones externas. Ya si nos incorporamos en el ámbito interno de las cubiertas, bueno, tendríamos que considerar qué longitud de apoyo tienen estas cubiertas, cómo son aplicadas sobre los parapetos, sobre los apoyos estructurales, qué deformación tienen el soporte estructural para considerar los mecanismos o los materiales que podamos incorporar en la obra, y justamente hablando de dilataciones, no solamente de temperatura, sino de sismicidad. Materiales, los que nosotros dispongamos en el medio, pero con las consideraciones de su forma de colocar y la idoneidad y la expertise que tenga que tener en su aplicación este tipo de materiales. Por eso es importante hacer un reconocimiento de la situación, del contexto, del clima, para tomar decisiones respecto del tipo de cubierta que uno pretende realizar en el contexto que nos toque trabajar. Por eso es importante considerar estas situaciones y es absolutamente indispensable en toda cubierta considerar el orden de sus componentes, la disposición, la continuidad y el proceso de ejecución de los mismos. Siempre es importante entender que una cubierta es un dispositivo, ¿sí cambió? Es un dispositivo que genera una especie de estratificado de pieles, de capas, como una especie de torta de 1000 hojas, como una especie de hojaldre a pesar del horario, ¿sí? Que cada folio o cada hoja involucra una función. Es importante detenernos en eso cuando lo vamos a desarrollar en el día de hoy, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calificar a las obras acorde a la pendiente, ¿sí? Hay cubiertas que son inclinadas y se las definen como aquellas que tienen un porcentaje de inclinación superior, acorde a distintos criterios, desde el 3% al 5% de pendiente y más, se las considera inclinadas. Cuando es menor de ese porcentaje de pendiente, se las considera planas. Cada una va a tener que tener una respuesta. En la mitad de esa situación sería una de las peores decisiones. Entonces, o inclinamos o tratamos de evacuar lo más rápido posible el agua. Si tratamos de entender las cubiertas inclinadas, aquellas que tienen un porcentaje de pendiente alto,
Bueno, la característica importante de esto es justamente el dispositivo de superposición por solape. Quiere decir que hay dos piezas que, colocadas una arriba de la otra, la de arriba, ¿sí?, le traslada el líquido o el fluido a la posterior y así lo más rápido posible evacuarlo de nuestra cubierta. Esas superposiciones están tabuladas acorde al material. Fíjense que pueden haber este tipo de solapes en tejas coloniales, tejas francesas, tejas holandesas, en chapas plegadas, chapas sinusoidales, chapas trapezoidales. Todo este tipo de resoluciones determinan cómo va a ser resuelta esta cubierta. Lo importante es que también debemos reconocer en las mismas que hay puntos de vínculo que en el caso de ángulos expuestos serían o se llamarían limatesa o cumbreras, y en el caso de ser reservorios serían lima olla, que normalmente es por donde escurre, son los valles por donde fluyen las aguas una vez trasladadas. Esos son, reconocer los puntos, eso significa entender cómo vamos a evacuar y la capacidad que tiene que tener esas salidas de agua lo más rápido posible. Perdón, Por Negro, otro, un segundo. sí, Habilítame como administrador porque Susana no tiene internet y yo no lo puedo admitir a los alumnos que bien, vienen a ingresar. espérame un segundo. Dale. Ya Vamos. volví, Pablo, ¿eh? Ah, ya Se volvió, volvió a bueno. conectar. Ya está, ya volvió, no te preocupes entonces. Sí, para no hacer... Seguí nomás, seguí. Espérame. ¿Crees que...? No, Espérame. seguí tranquilo. Ya está. Seguí Vuelvo. tranquilo, ya volvió. Se ve que fue un lapsus. Bueno, entonces me vuelvo a la Una transmisión. desconexión. Volvamos Sí, a... para que no te desconectes. Cualquier cosa aviso. Espera, vamos. A ver. Lo que pasa es que también yo tengo un cierto delay. Ujú. Ahí Bueno, ahora estás, me voy. Pablo. Ahí estamos. Estaba por esta, ¿sí? Los tres gráficos, Donde están las cubiertas. esa. Ahí está. Perfecto. Bueno, entonces, tenemos, por otro lado, hablábamos recién de las cubiertas inclinadas. Y ¿Me podría explicar de vuelta lo de lima tesa, lima olla? fíjate en el grafiquito que está, si vos los lees vertical, esos tres esquemas, la lima tesa es la cumbrera, es la que no acumula agua, sino que justamente es el origen de la pendiente. En cambio, la lima olla es la receptora, sería como el valle al cual vos remitís el agua para luego, a través de esa canalización, emigrarla del lugar. Eso siempre es fundamental, el tema de extraer el agua lo más rápido posible, porque cualquier detenimiento o control del agua se genera, digamos, una retención, y esa retención puede tener una devolución en el interior. Eso es fundamentalmente lo más importante. Por eso incluso los desagües pluviales se diseñan de menor a mayor, y los que están en el extremo tienen que tener la capacidad para evacuar todo el agua que va recolectando. Siempre es importante diseñar en ese esquema, ¿sí? Incluso cada Gracias, desagüe profe. pluvial tiene una capacidad de recolección determinada. Cada desagüe, cada caño, cada pileta de patio tiene un mínimo, digamos, de recolección, y que dependerá de su capacidad para recolectar en superficie. Entonces, por otra parte, las cubiertas planas, que básicamente es el mecanismo moderno por excelencia, o por más usado,
tiene se lo definió como el reservorio, la concavidad, el cuenco, que en el caso de las cubiertas con pendiente no lo es, sino que el mecanismo es recibo todo el agua y la evacúo a través de los puntos definidos que son los desagües pluviales, ¿sí? En este mecanismo la decisión fundamental es determinar la estanqueidad de esa cubierta. O sea, que no pierda y que se evacúe el agua lo más rápido posible. Por eso es importante, a través de las resoluciones que uno quiera aplicar, pero las decisiones las tenemos que tomar fundamentalmente sobre el plano de impermeabilización, que es lo que va a consolidar esa cubierta y que no haya humedades en el interior. Entonces, es importante también, cuando uno define una cubierta plana, si esa cubierta va a ser transitable o no. Esa definición también te genera toma de decisiones fundamentales. Por otra parte, y no es muy común hoy, pero es una de las piezas o de los elementos que conforman las cubiertas, aquellas cubiertas tipo abovedadas, que básicamente, como son generadas a través de mecanismos o de colocación o ejecución con continuidad, la continuidad en su proceso constructivo genera ciertos controles de dilatación y contracción que son absolutamente controladas y en cierta medida garantizan la fluidez por sus características geométricas. Es decir, que el cañón corrido trabaja con presión y en esa condición va generando la posibilidad de extraer lo más rápido posible también el agua de su evacuación. Si se cambió ya la imagen, verificando esa situación, es que nos vamos a detener un poquito en hablar de cubiertas inclinadas tradicionales. Estas terminaciones, o este tipo de cubiertas, sí, perfecto. Este tipo de cubiertas, ¿sí?, tienen mecanismos de ejecución. Hoy nos preguntaban, ustedes fíjense que estos 3 casos son 3 casos de ejecución vía seca, que utilizan maderas o tiranterías de ejecución, pero también perfectamente la estructura podría haber sido una losa. Profe, se saltó la diapositiva. No, porque saltó una. A ver, vos decís que me faltó. Volvé atrás. ¿Yo estaba en esta? Ahí. Y me fui a esta. ¿Sí? Sí, a la de los 3 cabios. No, esa viene después. Tal vez estabas en los 3 cabios. Exacto. Claro, bueno, por eso estabas adelantado una. Sí, se había saltado, pero estamos acá. Simplemente era para que se fijen que, y esto es un mecanismo de control importante hoy, para entender de que siempre en la ejecución de estos sistemas se trabaja en los dos sentidos ortogonales, o sea, en X y en Y. Siempre un tramo va colocándose el próximo en el sentido opuesto. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora en el esquema, pero en esta imagen queríamos recalcar que la pendiente está cubierta, en el caso de las chapas, o sea, en la imagen inferior, con una continuidad de ese faldón que minimiza los riesgos que pueda llegar a tener el solape de los otros 2 casos con las tejas superpuestas y solapadas. Por debajo de ellos hay, en todos los casos, sistemas que hacen de control hidrófugo, o sea, control del agua, para que no entre agua a la cubierta o al techo, y también control térmico, a través de algún aislante térmico que se esté usando. Entonces, el ejercicio lo proponemos a través de esta imagen. Si es que la están viendo de los 3 cabios. ¿Sí? No, ahora sé que... Todavía no. Todavía no, profe. Ahora, listo. Ahí, ahora sí. Bueno. Lo que queremos expresar acá es una forma de ejecutar una cubierta, en este caso es una vía seca, pero perfectamente puede corresponder también a una vía húmeda, a una losa. Las losas horizontales o con pendiente es lo mismo de ejecución, simplemente uno va cambiando el porcentaje de inclinación, pero el apoyo es básicamente lo mismo. El ejemplo que proponemos aquí es básicamente apoyar estos tirantes, estas 3 maderas, sobre 2 apoyos laterales. En el caso de la derecha es otra viga
de madera, a la cual da apoyo a estos tres tirantes. Y en el caso de la izquierda tenemos un mampuesto que remata en una viga de encadenado, o una viga de apoyo, o una viga estructural, y esta da cobijo o da apoyo a estas tres tiranterías. El completamiento o el trazado de estos hierros que las atraviesan significan o tienen el objetivo de impedir el movimiento de las mismas vigas. Luego se genera el vertido del hormigón, se llena esta viga que está en espera en este momento y da el resultado del soporte estructural de este apoyo. ¿Qué pasa? Hemos solucionado hasta este momento la estructura de esta cubierta. La secuencia posterior, y fíjense que en este caso tenemos el sentido X determinado por las dos vigas que dan apoyo a los tirantes están en el sentido opuesto, y la próxima imagen, que supongo que es la que están viendo ahora, es la de del completamiento de ese plano generado por los tirantes con este machimbrado de madera. El machimbrado de madera, el objetivo que tiene es darle sentido a la hermeticidad del local interior. Siempre se coloca de la menor altura a mayor altura por encastre, ¿sí? Ese encastre va ejecutando un cielo raso, ¿sí? Ese cielo raso genera estanqueidad al local interior. Estanqueidad significa que se evita el paso de aire de un lugar al otro, y ya estamos consolidando un espacio interior. Ahora, de ahí en más, vendrían todos los sistemas o los mecanismos de control de los agentes externos. Hasta ahí hemos cerrado la función de tener un interior y un exterior. Las dos, fíjense que, y esto lo recalco, si nos acordamos en la disposición del sentido de los tirantes, el machimbrado que estamos colocando ahora está obviamente en el sentido opuesto a los tirantes, porque están apoyándose sobre aquellos tirantes. Esas dos maderas, tablas, que dan guía a la pendiente de esa cubierta, justamente tienen la función de generar un canal entre los machimbres para evacuar a futuro el agua o el residuo de agua que pueda quedar si sobrepasa los sistemas o los mecanismos de control hidrófugo. La próxima imagen, ¿sí?, que espero que se vea, bueno, que es esta, es responder... Todavía no, ahora sí. Es responder a la aislación hidrófuga, que es, digamos, esa membrana blanca que se apoya sobre el machimbrado. Entonces, esa membrana, que puede llegar a ser utilizada como mecanismo en materializaciones, hay membranas tipo Wichi, tipo marcas, estoy hablando, tipo Tyvek, que hacen de control... No se ve la membrana, se ve la chapa. No. Yo estoy viendo, no sé qué imagen está. Que está inmediatamente arriba del machimbre. Es blanca, digamos, en el dibujo. Es la de blanco, ¿no es cierto? Claro, el dibujo es blanco. En el dibujo es blanca. No, igual creo que te salteaste una, estás en la 13 ahora, y la que voy a decir me parece que es la 12. No, bueno, básicamente después vos te apurás porque la próxima es esta. Ya con la chapa puesta. Claro, no, se estaba viendo la chapa. Yo veía la chapa. Sí, yo también. Yo también veía la chapa. Claro, entonces, no, o sea, disculpen, pero no puedo hacer nada, que es una cuestión de Wi-Fi. Pero lo que estábamos... Volver a la 12, negro. Ahora estamos más adelante todavía, negro. Fíjate, estamos. Ahí, quédate ahí. Dale, ¿querés agregar algo, Susana? No, que te quedes ahí, que es justo donde se ve el pedazo de, digamos, de membrana en blanco y los listones para luego poner la chapa y los aislantes. Ahí está. Perfecto. Entonces, fíjate que lo blanco es el aislante hidrófugo. Eso es lo que va a impedir que pase el agua al espacio interior.
Y las placas pintadas de amarillo serían los aislantes térmicos. Esos aislantes térmicos tienen que tener la característica de resistir a ciertas condiciones de agente, porque esta sería una cámara básicamente abierta, y tendría que tener el rigor de que ese material tenga perdurabilidad en el tiempo. Entonces, normalmente se utilizan placas de espuma de poliuretano o básicamente en nuestro medio, rígidas, me estaba refiriendo, pero en nuestro medio se usan lanas de vidrio. Esas lanas de vidrio vienen como un producto, como una colcha, digamos, más esponjosa, más aireada, y que tiene un forro perimetral que se llama un papel que controla que no se humedezca, ¿sí? Ese tipo de materializaciones nos garantizarían en cierta medida el mejor funcionamiento de esa cubierta bajo estas condiciones para hacer más estable la condición interior. Entonces, posteriormente a esa situación, a esas canalizaciones, se coloca esos palos transversales a los anteriores y siempre respondiendo a este esquema sucesivo de una trama en un sentido, la próxima en el sentido opuesto, y así sucesivamente, hasta llegar, si es que la están viendo, ya a la terminación de la cubierta con la chapa colocada, con la estética final, terminada, que sería la imagen que supongo que están viendo, que es la chapa, en este caso es una chapa trapezoidal, podría haber sido todo tipo u otro tipo de chapa, ¿sí? O podría haber sido de tejas, pero la modulación en todo caso de esos soportes intermedios tendría que estar acorde a la clavadera de cada una de las tejas. Lo que se incorpora también en este mecanismo es que el vertido, la colocación de los mecanismos para evacuar el agua, está resuelta con esa canaleta que ven en la terminación de borde. Esa canaleta también involucra el concepto de solape que deviene de las tejas. Entonces, espero que esa condición se entienda, porque a partir de allí se recolecta todo el agua que va bajando por el valle de esas chapas. El valle, me refiero a la concavidad, a la lima olla de esa chapa que está colocada, para luego emigrar por ese desagüe pluvial acorde a la cantidad de agua que se va extrayendo, ¿sí? Ese sería básicamente el esquema de una cubierta con pendiente, ¿sí? Inclinada. Nos interesa, y por eso después nosotros les vamos a recomendar algunas de las bibliografías que están expuestas dentro de lo que está planteado de la cátedra, y que lo pueden seguir viendo a eso en el apunte de la cátedra, que corresponde al tomo número 2, y que si se incorporan en un CABIM, en biblioteca, también está literalmente a disponibilidad de ustedes el apunte de la cátedra como un aporte importante respecto de seguir ese tema de las cubiertas inclinadas. Y si no, ya les vamos a mostrar cuando terminemos. Tengo acá en mi poder la tectónica 8, la tectónica 34 y la tectónica 6, que refieren a estos temas de cubiertas, y que tienen muy buena información, y de las cuales mucha de esta documentación está sacada de esas revistas. Y es importante que les diga que tectónica, si ustedes escriben a tectónica en este momento de confinamiento, están posibilitando acceder a las mismas sin pago, en forma gratuita. Entonces, dicho esto, nos interesa ahora involucrarnos en este dispositivo, que es un mecanismo de ejecución de cubierta, que es lo que nos abarca en la mayoría de los casos como resoluciones multicapas. Entonces, ahora vamos a abordar con ciertas complejidades el tema de la cubierta plana como respuesta a los dispositivos, los mecanismos de construcción actual. Es básicamente un dispositivo que se lo adoptó como moderno, pero deviene de antaño, ¿sí? Esto de entender que la cubierta es un proceso que tiene multicapas, que deviene de la conceptualización o la propuesta del movimiento moderno, aquella que trataba de buscar en la cubierta la accesibilidad y que sea posibilitante de hábitat humano,
¿sí? Y no solamente como evacuación o sistema de extracción de fluidos. Entonces, en este esquema que espero que estén viendo, que es el concepto de las consideraciones generales que tiene toda cubierta, no es fácil de entenderlo. Si bien lo van a tener a disposición, y lo tienen porque subimos los teóricos al Uncabin y va a estar a disponibilidad de ustedes, simplemente hacemos un raconto de todas las consideraciones que uno tiene que tener en cuenta cuando uno diseña una cubierta, ¿sí? Es importante seguir estos puntos cuando uno diseña una cubierta. El orden, la disposición de los materiales, la continuidad de esos materiales para ser coherentes con la estanqueidad y con el concepto de cuenco, para no tener fisuras y que se vayan generando malestares dentro de esa cubierta, y que también dependemos permanentemente de la ejecución de las sucesivas capas que nosotros tenemos que realizar y que tenemos que controlar. Por eso siempre es importante que revisemos las condiciones de ejecución para garantizar que los mecanismos que estamos pensando sean los que estamos desarrollando con certezas en el proceso de la obra. Entonces, siempre en esto de las consideraciones, el origen es un apoyo, una estructura de soporte que dé el comienzo a la resolución de las cubiertas, que es lo que está pintado en corte con color rojo. En segunda instancia, se determina dónde va a estar el punto de evacuación, o bien desagües pluviales apoyados en la losa, o bien gárgolas perimetrales que se soportan o que se ubican cerca de parapetos de manera de dar caída libre al agua y no por conducto a través de los desagües pluviales. Por otra parte, esto de la estratificación de las distintas capas lo van a tener a disposición en este esquema. Ustedes debieran leerlo, pero es importante que reconozcamos varios puntos. Siempre requerimos de barrera corta vapor, y acuérdense de estos 3 puntos: barrera corta vapor, el desagüe, la aislación hidrófuga y la aislación térmica. Siempre debemos resolver estas 3 situaciones, sea la cubierta que fuere. Esa cubierta debiera tener accesibilidad, como la escalera que están viendo, y sería conveniente también que todas las cargas que generan en la geometría para evacuación del agua tengan ventilación. Bien, esa ventilación es la que va a generar, si hay algún residual de agua, alguna condensación, va a hacer más eficiente la cubierta, porque va a hacer como una especie de barrido de aire, y eso va a impedir que colapse por condensación esas cubiertas. Y después decidiremos si esas cubiertas son transitables, si no son transitables, y siempre es recomendable a todo material que uno aplica como aislante térmico o hidrófugo, hay que protegerlo de la intemperie, del asoleamiento, de la cotidianeidad, del punzonado, de la persona que sube el techo, del que hace mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Ese conjunto, ese cúmulo de condicionantes es complejo de entenderlo, pero los hemos resumido en este gráfico de síntesis, que esperamos que ustedes lo vuelvan a reinterpretar para darle alcance a esto que estamos hablando. Ahora bien, como este mecanismo de entender qué tipos de cubiertas podemos encontrarnos en nuestro medio, yo diría que hay 3 tipos de cubiertas generales. Después habrá particularidades, habrá interpretaciones, encontrarán documentación que indica que una cubierta es de tal característica y otras no. Como decía Susana, en el trabajo previo, o salvo que quiera agregar, en la exposición previa, salvo que quiera agregar en este momento, hay otras resoluciones, pero siempre estamos hablando de mecanismos de conformación o dispositivos en los cuales apelamos para darle resolución a esta condicionante, que es controlar el agente exterior a través de este envolvente que se llama horizontal. Así como hemos resuelto en las envolventes verticales, en este caso
estamos dando resolución a un plano horizontal, más allá que tenga pendiente mínima, máxima, lo que ustedes digan, pero es una condicionante. Entonces, si una manera de desglosar las cubiertas es a través de esta clasificación, que en la calle central, o sea, en la imagen del medio, se refiere a una cubierta caliente. Es la clásica, es la cubierta que estamos todos acostumbrados a resolver en nuestra cotidianeidad, que trata de capas continuas, siempre se va ejecutando una tras otra, y la particularidad que tiene es que la aislación hidrófuga siempre está por arriba de la aislación térmica, siempre. Entonces, como la aislación hidrófuga es, en cierta medida, controla la estanqueidad, por eso se llama cubierta caliente, porque la incidencia del sol va transmitiendo por puente térmico y esa cubierta termina siendo un mecanismo que se va calentando y tiene, digamos, una radiación en forma continua, salvo cambio de tiempo o alguna condición de cambio de estación o temporada. Pasando a la cubierta invertida, que para mí, y ustedes lo juzgarán, significa un mejoramiento de las condiciones, porque extrae hacia el exterior de esa pendiente al aislante térmico. Entonces, ¿cuál es el concepto? Invierte el sentido o la ubicación geográfica o geométrica o de posicionamiento de la aislación hidrófuga por debajo de la aislación térmica. ¿Sí? Es importante que reconozcamos, se me fue, ¿sí? Este sentido, este criterio. Eso es importante que reconozcamos que tal vez la cubierta invertida mejora, optimiza, regula con mejores optimizaciones o hace más eficiente a esta cubierta exponiendo el material que hace de aislante térmico hacia el exterior. Por supuesto que ese material que se expone tiene que tener determinadas características que lo hacen particular. O sea, por ejemplo, no puede ser deteriorado por agentes externos, o tener una buena vida útil, o ser protegido a través, por ejemplo, en este dibujo, de algún lastre, de algún material como la granza, que lo proteja. Pero tampoco puede ser un material que pueda ser aplastado por este. Entonces, lo vamos a ver, vamos a interpretar alguna de las otras situaciones. Ahora, como mejor o como una evolución de este tipo de resoluciones, para mí sería, en el caso del dibujo de la izquierda, que dice la cubierta fría, es aquella que le da un valor, un plus valor al rendimiento o al eficiente comportamiento de una cubierta cuando colocamos un plano que le llamamos de sacrificio, de exposición a la intemperie, que es una cubierta, digamos, básicamente como ventilada, que te expone un material al exterior, pero interpone una capa, un espacio libre que permite al aire que va calentando ese primer plano disiparse por convección o por disposición o por ventilación. ¿Eso qué provoca? Que se rompe el puente térmico entre el material expuesto y las capas inferiores. Mejora ampliamente la situación. Piénsenlo, indáguenlo, tal vez puede ser un concepto nuevo para ustedes, pero básicamente para nosotros ahí está el secreto del mejoramiento de las tecnologías aplicadas a la arquitectura. Entonces, como síntesis y como dispositivo, en el dibujo de la parte superior, la cubierta es eso amarillo que aparece posterior ejecutada Dale otro clic que no se ve la imagen. Esto. Ahí. Ahí estamos, perdón. Entonces, ese mecanismo, ese dispositivo, es de lo que estamos hablando. Esa terminación, esa resolución que forma parte de la envolvente horizontal de la cubierta. Para lo cual, iremos por esos dos caminos que planteamos. Si el aislante hidrófugo está por arriba del aislante térmico, serán
tradicional o caliente, y si está por debajo, la llamaremos invertida o fría. Es una clasificación, es relativo, sí es relativo, pero a nosotros nos parece importante que empecemos a discriminar este tipo de resoluciones y pensarlos y proponerlos como dispositivos para una nueva o un avance de las mismas. Queremos dejarle sentado por escrito, a ver, que se lea que el plano impermeable es el objetivo siempre de control. Ese plano impermeable en situaciones de pendiente menor al 5%, o sea, cubiertas planas, es diferente al plano cuando es inclinado. Entonces, la estanqueidad, en el caso de las cubiertas planas, las tendríamos que lograr con sellados, con materiales adaptados a esa situación, y por continuidad física del plano impermeable, por este solape, esta superposición. En cambio, en el caso de las cubiertas con pendiente, hasta te diría que a mayor pendiente, menores riesgos de humedad en el interior. A mayor solape, menores riesgos. Hay veces que hasta hay situaciones en que se impide, o sea, se te permite no colocar aislantes hidrófugos en caso de gran pendiente. No es recomendable, pero puede llegar a ser una solución. Esa es una decisión de proyecto, de definición, de estética, de terminación. Ustedes se van a enfrentar con este tipo de situaciones y lo importante, simplemente en este caso, es que comprendamos que cuando uno toma decisión es básicamente munidos del aspecto técnico. Entonces, en busca de ese punto que es el plano de impermeabilización, es que la tecnología hoy nos ha permitido encontrar distintas resoluciones. Y siempre, siempre vamos a estar todos los arquitectos esperando no solo la vacuna del coronavirus, sino que estaremos esperando que la investigación tecnológica sea capaz de desarrollar un material que solucione esto de por vida. Hasta tanto esa situación responderemos con membranas en folios, que es esta situación, es aquella membrana que se utiliza normalmente, que se coloca sobre los techos, que requiere de solapes, que viene de un formato comercial y que viene de distintas calidades. Hoy por hoy tenemos un espectro de posibilidades en este tipo de resoluciones, pero que siempre va a estar condicionado a protecciones que tienen que ver con lo mecánico, primero que no te lo rompan, que no se deteriore con el tiempo, que el punzonado en temperatura no sea, evite roturas, ¿sí? Un botín de una persona que hace mantenimiento en una cubierta daña las membranas y por ende perfora la estanqueidad y con ello perdemos el control hidrófugo de esa cubierta. Entonces es importante que a toda decisión de membrana en folio, etcétera, etcétera, tengamos una decisión de protección de esas aislaciones. Por los abrasivos, por el tiempo, por la exposición, porque con el tiempo toda obra requiere de mantenimiento, toda. Este es el caso de lo que mencionábamos, que son las membranas en folio, ¿sí? Que depende del sistema de colocación, depende del solape. También garantizamos o debemos garantizar o hacer las pruebas hidráulicas para garantizar la estanqueidad y vienen de distintos tipos y siempre se empieza a colocar desde el desagüe, así como en el sentido de las tejas, desde el desagüe hacia arriba. Las tejas también se empiezan a colocar desde el punto más bajo hacia el sentido opuesto de la pendiente. Eso es por justamente el concepto de solape. Por otro lado, también están las membranas líquidas, ¿sí? Las membranas líquidas han tenido en los últimos años una gran evolución en cuanto a su tecnología, su forma, sus presentaciones incluso estéticas, colores, se le puede dar distintos tipos de saturaciones, de determinaciones, y sobre todo también ha habido una evolución en cuanto a la producción química de estas materiales, que la hacen un producto altamente recomendable y de calidad. El tema es siempre
el usufructo del material en cuanto a su tecnología y al conocimiento del mismo, a la preparación del producto, al momento de la aplicación y sobre todo el tema de las membranas líquidas, a las microfisuras que se generan en cubiertas, producto o de sismicidad o de dilataciones y contracciones, y combinar materiales y la aplicación de las mismas tiene que ser en forma idónea. Cada producto viene con sus características de colocación, de dilución de la primera mano respecto de la segunda. Siempre las primeras manos deben ser colocadas con una dilución mucho mayor, hasta incluso 1:10 del producto, y después sucesivamente. Y no es que sean 2 manos, 3 manos, hasta 4 o 5 manos es necesaria, y además incorporar vendas o mecanismos que vayan cubriendo las microfisuras. Imagínense que una cubierta con temperaturas, por ejemplo en el caso de Córdoba en verano, que pueden llegar a 70, 80, no sé cuántos grados, y de pronto una tormenta, una lluvia, te baja la temperatura entre, suponte, 30 grados. Esa contracción del material también se ve manifiesta en las microfisuras, y por allí es el secreto de estas cubiertas, que tienen que tener consideraciones de juntas de cubiertas y también juntas estructurales. Entonces, es importante. No es menor el tema de la sismicidad, en el caso particular de Córdoba, ¿sí? Que genera tal vez algunas fisuras que no las vemos en lo ocular, pero de pronto en algunas situaciones se van separando los materiales y tenemos que controlarlos. Con el objetivo, ¿sí?, de que ustedes tengan un raconto escrito de los planos que intervienen en una cubierta, se los dejamos aquí a exposición, de las distintas capas, desde el soporte estructural, están ordenados desde abajo hacia arriba, el aislante, la barrera de vapor, todos los conceptos que hemos venido hablando, se los dejamos impresos en esta exposición, para que evaluemos siempre a la hora de constituir o de ejecutar o de plantear el desarrollo de una cubierta bajo como una especie de memorándum de cumplimentar los requerimientos. Pero eso siempre va a estar el soporte estructural, la barrera cortavapor, el aislante térmico, el aislante hidrófugo, y luego las terminaciones que querramos aplicar, sea o no transitable, y por supuesto cómo es el vínculo con los parapetos de borde, que es la necesidad o siempre la resolución que estamos planteando de desarrollar. Entonces, valga este instrumento, este gráfico como síntesis para repasar lo mismo, ustedes lo van a tener a disposición como una ayuda a memoria a la hora de resolver los distintos tipos de cubiertas y sus características. Entonces, hasta allí lo planteamos como una etapa de analizar conceptualmente de qué se trata una cubierta. Ahora lo vamos a ver a estos tipos de resoluciones en distintas situaciones, y va a haber un barrido que simplemente intenta ser como descriptivo de las millones de alternativas o posibilitantes que genera una cubierta acorde a la situación de ejecución. Entonces, tengan en cuenta, a partir de ahora van a ver ejemplos de situaciones, de proyectos de cubierta. Cada una de ellas tiene un pro y un contra. Y en esa situación es que ustedes deberán discernir cuál será aquella cubierta que se adapta a la condición que están planteando o que se planteará como proyecto. Escucho. Listo. Entonces, esto, y para empezar a leer el desarrollo de este plano, ¿sí?, es importante que empecemos a reconocer cuáles son los puntos importantes para entender, porque es una documentación técnica. Y en esto, que es Construcciones 1, tenemos que involucrarnos ya con una respuesta técnica, porque es forma parte de lo que es nuestra materia y forma parte del expertise que tenemos que transmitirle a ustedes como resolución a los proyectos de arquitectura. Siempre un proyecto de arquitectura va a estar sólidamente planteado en la medida que podamos responderlo de manera constructiva, ¿sí? Más allá de la idea o el concepto de proyecto también tiene que involucrar su materialidad.
por lo menos es la concepción de los que estamos planteando en este momento. Entonces, esto vale como una enseñanza de una cubierta tradicional que la vemos en cualquier lugar de nuestro medio o en cualquier lugar de nuestro contexto. Una estructura básicamente planteada sobre la base de viguetas. Esas viguetas tienen apoyo de ladrillos huecos, lo que lo hace una estructura de hormigón alivianado. La capa de hormigón está en la parte superior, ¿sí? Y hay una viga de borde, que no es la que descansa los apoyos de las viguetas, y a partir de allí, hacia la parte superior, se genera la cubierta, que tiene una línea de trazos, que significa que allí está posicionado la barrera cortavapor, que evita condensación de la humedad interna hacia la carga de esa carpeta, de esa cubierta. Después determinamos o observamos en esta un desagüe pluvial que tiene 2 codos a 90 grados, que traslada en forma vertical por un lado y luego lo transfiere al lateral de la pared a través de otro codo. Fíjense que en este caso la superposición o el corte está expresado justamente a través de un corte axial de ese caño. Un caño normalmente de ese tipo puede estar en el orden de los 100, de los 110, de los 11 centímetros, y descarga una determinada cantidad de metros cuadrados. El sentido del desagüe está expresado también como una especie de solape. El caño de salida envuelve al interior. Eso habría que verificarlo, ¿sí? Sobre todo porque va en el sentido de la corriente con el mismo concepto del solape, ¿sí? De luego, en la parte superior donde descarga la cubierta, está el desagüe pluvial que da origen a la extracción del agua sobre la piel exterior de la cubierta, ¿sí? Entonces, tenemos materializada esa barrera cortavapor pegada a la estructura y luego un área de un hormigón alivianado que está manifiesto como ese granulado con perlitas o burbujas blancas, que significa una carga que le da el sentido geométrico hacia la pendiente y luego una terminación de algo que aparente ser un aislante térmico oscurecido y luego hacia arriba la protección del mismo. Ojo que ese material aislante térmico no puede ser, en este caso, por el peso, porque lo deterioraría. Tendría que ser más bien una placa rígida de aislante térmico, porque si no se aplastaría si fuese una lana de vidrio. Una lana de vidrio es básicamente como un pullover con aire, ¿sí? Se aplastaría y dejaría de cumplir su función. Posterior a eso hay una protección de la misma, y ahí aparece la barrera que significa el plano de impermeabilización. Por sobre el mismo aparece una pequeña carpeta que le da apoyo a la terminación de las baldosas que están colocadas en ese punto. Básicamente es una descripción de una cubierta tradicional, y en esto significa interpretar el plano y cuáles son los puntos necesarios. Que es lo mismo que estamos haciendo hasta hace un rato, describiendo cada uno de esos puntos. La particularidad de esta cubierta es donde dice el rebosadero. Esto es un plano de España, y ¿eso qué significa? En un eventual tapado se frustra la evacuación del fluido del agua a través del desagüe pluvial, se empieza a colapsar, a llenar esa cubierta con agua, que recuerden que las cubiertas planas son un cuenco. Ese rebosadero permitiría evacuar el agua en forma de emergencia por el caso que se termine de cerrar esa cubierta como dispositivo, ¿sí? Entonces, esta lectura que he hecho yo me parece que es el mecanismo para tratar de describir las que vienen a futuro, las secuencias que encontraremos como mecanismo posterior, las cotidianeidades que están sucediendo en mi casa, y veremos a continuación otros ejemplos. De esta cubierta que hemos visto, que es una cubierta clásica, a nosotros nos interesa evolucionar en sus mecanismos a los fines de buscar posibilitantes o cubiertas de distintas características. Nos interesa evolucionar en esta condición. En esta evolución
es que aparece cubiertas de este tipo, en donde el plano de sacrificio es el plano que está expuesto a la intemperie. Esta intemperie es lo que hablábamos hace un rato, de cubiertas que son ventiladas. Esto significa, esta resolución, significa una evolución en aquella cubierta que veíamos recién. Esa evolución no es menor a la hora de poder mejorar nuestra arquitectura, nuestras propuestas. Ahora, si uno desde el proyecto intenta dar resolución a través de estos mecanismos, debemos contemplarlo en el mismo momento que empezamos a proyectar, porque esto involucra más espacio. Si bien es una resolución más eficiente, pero hay que pensarlo en forma previa, porque si no teníamos contemplado estos espesores que involucran esta cámara de aire, a pesar de que sea de aire, ¿sí?, tenemos que haberla considerado en la resolución. Y ahí deviene de proyectar la arquitectura con el condicionante tecnológico desde el inicio del proyecto. Ese es el objetivo de este año, de esta materia. Somos proyectistas y tenemos que involucrarnos en este tipo de resoluciones. Para lo cual hay después un espectro de posibilidades. Por ejemplo, le contamos lo que significa la cubierta catalana. La cubierta catalana es una particularidad que se desarrolló en Barcelona y que tiene estas características. Básicamente conformar como dos estratos estructurales que permiten en un intersticio generar una corriente de aire. Esa corriente de aire es la que nos garantiza la eficiencia de esta cubierta, ¿sí? Obviamente que tiene un mecanismo de control y de avance un poco más sofisticado, que involucra más espacio, pero también la hace más eficiente. Fíjense este esquema. Si lo están viendo, el concepto de la cubierta plana catalana significa tener dos estratos, dos intermedios, dos planos. El que está arriba pintado de rojo con baldosas de terminación es el que se expone a la intemperie, que tiene una pendiente, que tiene sus desagües pluviales, que tiene una terminación, pero está por arriba del soporte estructural. Esto de estar por arriba, separado por estos apoyos, estos pilares, estos pollos, estos plots, con aislante térmico, decide que esta cubierta no va a transmitir, no va a generar un puente térmico de manera tal de que toda la acción del aire, de la temperatura exterior, se vaya a transmitir hacia el interior. Es muy eficiente, es una resolución tal vez ideal, es un correr de un aire dentro de una especie de movimiento que hace que el aire corte la transmisión de temperatura. Ahora bien, es una decisión de... Sí. Una duda, ¿cómo se supone que ingresa el aire por ahí si supone que todo eso está cubierto? ¿No? Fíjate, ¿La parte de abajo está descubierta o cómo? Mira, vuelvo a este detalle, ¿lo estás viendo? Ahí, para. Vuelvo a este detalle. Fíjate. Fíjate. Y no se termina de ver todavía, está con un delay, ¿no? A ver, ahí, para. Espero que ahí se vea. No todavía. No sé. Ahora, sí, ahí está. Ahí está. Fíjate, el soporte estructural está abajo, ¿sí? Sí. Y hay una estructura por arriba de la misma, entre medio de una cámara de aire, ¿sí? Uh-huh. Por convección, el aire caliente va a subir, ¿sí? Pero esa babeta que dice babeta zincada, está pegada a la pared, pero deja un espacio. O sea, si seguís la flecha, el aire va a tender a subir, ¿sí? Y va a disiparse por esa corredera, pero no va a entrar el agua. Entonces, es una situación de flotante que te permite fluidez en esa transmisión. Ahora bien, es muy común que ustedes vean en las casas viejas, ¿sí?, entre el cielo raso y las cubiertas de chapa, unas ranuras, unas entradas de aire, unas rejillas si querés, ¿sí?,
que hacen que ventile esas cámaras. No era una construcción tan inexperta. Justamente aquellos constructores que vinieron, sobre todo los constructores italianos, generaban estas situaciones en aquellas viviendas, pero requerían del espacio técnico para hacerlo. Lo plantearon, siempre lo plantearon, ¿sí? Entonces, estas cámaras, estos espacios estancos, que parecen estancos, tienen un movimiento de aire que justamente minimiza la acción del plano superior sobre el plano habitable. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es el espacio, y es contemplarlo en la altura total de la vivienda, o de la casa, o de lo que estés proyectando. Si vos a esto no lo tenés de origen, bueno, va a ser difícil que lo puedas plantear porque estás teniendo un requerimiento técnico. Espero se haya entendido. Sí, profe, le agradezco. Dale. Bueno, entonces repasando, ese sería el mecanismo. Pero hay otras resoluciones, como esta, en la televisión pública o en el edificio de la televisión pública, que tiene también una cubierta que tiene pendiente, pero básicamente es como un plano vertical en forma horizontal, ventilado. El agua pasa por intermedio o por las juntas de esas placas, penetra por debajo del plano de sacrificio y se va escurriendo normalmente hasta canales en donde transitan. Esas placas que están expuestas son las que van a tener la contracción, la dilatación, el efecto permanente del sol, de la lluvia, etc. Y no la van a transmitir al segundo plano, porque prácticamente son un dispositivo por la multijunta, por la junta abierta, que evitan esa transmisión. Eficientizan absolutamente y a su vez sirven para proteger el aislante térmico, el aislante hidrófugo, etcétera, etcétera. Son cubiertas de una vida útil mucho más prolongada, mucho más controlada, mucho más viable de mantener, pero obviamente si vos me decís, va a ser más costoso de origen, puede ser, pero ¿quién te dice que la eficiencia no te dé un beneficio económico a la larga? Otro tipo de cubiertas, y estas un poco más económicas, pero eficientes, serían estas cubiertas invertidas con protección de grava, que es básicamente este esquema, que espero que lo estén viendo, que traduce un poco esto de ejecutar una cubierta invertida, algunos las podremos llamar frías, etcétera, etcétera, en donde, si se fijan, lo importante o el secreto de este esquema es la placa amarilla. La placa amarilla, en este caso, significa el aislante térmico. Ese aislante térmico está por fuera de la aplicación de la cubierta continua, está exento. ¿Qué quiere decir? Que ese aislante térmico es el que va a estar peleando por la no transmisión de las temperaturas, de la temperatura del asolamiento hacia las placas inferiores. Entonces, él va a estar expuesto, no la va a transmitir. Tiene que tener, por supuesto, la característica de ese material, que sea de vida útil larga, que sea una placa rígida, que no sea colapsible, que no sea afectado por la humedad, por el tiempo, y obviamente en algún momento va a haber que renovarlo de acorde a la vida útil del mismo. Generalmente estos son planos livianos, que si uno los deja expuestos, el viento como el de esta mañana, los lleva, por eso se cubre con este lastre, esta protección, este canto rodado, que lo único, el objetivo que tiene también es, al ser cantos y rodado, y son granulometrías aisladas, también el aire disipa la temperatura, transmite también en ese plano de sacrificio menor temperatura porque se expone y el aire se va mezclando entre los mismos, disipa menos y el plano está por debajo del mismo. Por debajo de estos aparece el aislante hidrófugo, que es el que se va a llevar a los desagües pluviales al fluido. La lluvia, si llega, atraviesa estos dos primeros capas sin ningún inconveniente y lo va limpiando
y va generando polvillo en la época nuestra de Córdoba, o tierra, va generando tierra en la época de seca, de sequía, y luego cuando viene la lluvia se va lavando y ahí vamos a tener que tener el control sobre las bocas de desagüe. Espero que se haya entendido, porque este tipo de cubiertas, que básicamente en esquemas es este detalle constructivo, ¿sí? Donde la grava, lo que ustedes ven, la granulometría superior, es el lastre, es el que apoya para evitar que se vuele la placa de aislación térmica, ¿sí? Y que básicamente se expone en nuestra arquitectura como esta expresión que estamos viendo ahí. El problema de estas condiciones es que son situaciones que no son, en este caso, transitables. Porque transitar, además de ser incómodo, dañás las capas inferiores. Esta situación se da en la Facultad de Arquitectura, en la cubierta donde están los auditorios que extrañamos tanto y que por un tiempo no lo vamos a ver. Pero es una cubierta que está desarrollada de forma invertida en la cubierta de la Facultad de Arquitectura, en el módulo norte. Estamos viendo la 38, profe. ¡Apa! La 38. Ah, bueno, me parece Ahí que está la vamos. 37, ahora sí. Capo, gracias. Bueno, esto te decía, que fíjate cómo es la terminación, es una cubierta, digamos que si bien tiene una buena vista, pero no es transitable, ¿sí? Esto, en épocas, por ejemplo, de invierno, se junta tierra. Las primeras lluvias la van a lavar, tendremos que estar atentos a que las piedras estas no colapsen el desagüe pluvial, para lo cual se generan unos canastos de protección para que no entren. Y bueno, todas las cubiertas hay que generarle el mecanismo de mantenimiento permanente, ¿eh? Así que hay que tenerlas en cuenta, mantenimiento, la posibilidad de acceder a las mismas, alguna vegetación continua cerca, seguramente algún árbol, algo, siempre hay que hacer ejecución del mantenimiento permanente de las cubiertas como un control ácido. En esta casa de Jesús Aparicio también se plantean situaciones semejantes a esa condición, que espero que se esté viendo, que es esta fachada, esta cubierta, que tiene el aspecto de ser casi algo desértico, pero bueno, es la vegetación que le dio al contexto o al entorno y lo resuelve de esa manera técnicamente. Pero también, para el mismo caso, invertida y transitable, son este tipo de resoluciones, en la cual podemos valernos de un plano horizontal de baldosas, con relleno de esa misma grava, pero sí o sí poniéndole un protector al aislante térmico y al aislante hidrófugo, de manera tal que no generen punzonados sobre los mismos. De esa manera, en este caso, haríamos una superficie estable, apoyada literalmente sobre esa superficie de granulometría, pero, digamos, el tránsito sería, digamos, no para una tropilla, digamos, sino en forma de vivienda individual, etcétera, etcétera. En el caso de ya una tecnología evolucionada, donde hagamos un requerimiento de cubiertas con acceso, pero también con función de protector térmico, ya apelaríamos a resoluciones de mayor tecnología. Por ejemplo, en este caso, estas baldosas que tienen, fíjense, ese elemento gris por debajo del mismo, que además de tener la función de ser aislante térmico, generan por ese enmarcado un posicionamiento de estas placas que le dan un rigor geométrico y casi con una perfección, a pesar de que las juntas sean abiertas, traspasa y ya, aparentan ser una cubierta transitable, pero ya con unas características de materiales evolucionados. Que no es menor plantearlo de esta manera, porque lo podemos resolver con tecnología de nuestro medio y bajo conceptos de evolución. Por ejemplo, en este caso, resolver una cubierta. Si bien hoy en Córdoba se pueden ver este tipo de elementos, como son plots
de estas características. Estos son apoyos, lo podemos perfectamente resolver con apoyos de ladrillos, en Uruguay hemos visto que gente lo resuelve incluso con bolsas de arena a manera de pilares suspendidos y generas un plano de soporte, de sacrificio transitable, con algún tipo de losetas, placas, piezas, etcétera, etcétera. Forma parte de mantener el objetivo del proyecto, pero con resoluciones tecnológicas locales y que estén a nuestro medio. Porque también, si el objetivo es tratar una cubierta, podemos valernos de alguna otra tendencia que, por ejemplo, podemos llegarnos a valernos de el paisajismo dentro de las cubiertas. Y así aparecieron como concepto la cubierta jardinada. Es la misma situación, nada más que la exposición final pasa a ser literalmente el verde. Como son estas cubiertas que están expresadas en esa resolución tecnológica de esta obra, que es una clínica en Suiza, pero ya estamos acostumbrados a verlos en distintos reconocimientos. Por ejemplo, en el caso del Colegio de Arquitectos, obra ganada por concurso de Pablo, o del estudio de Pablo Mondéjar, ¿sí? Y que tiene también una resolución de una cubierta jardinada, que si bien no la pudimos exponer en esta ocasión, en algún momento la podemos plantear como una característica. Incluso en esta resolución de esta tipología de cubiertas de este museo que estamos viendo en esta resolución, de esta tectónica, de esta diagonal de limaollas y limatesa, fíjense, esta placa que está traducida geométricamente en cuadrados, y esos cuadrados están distribuidos en diagonales, que significa en un caso limaolla, en otro caso limatesa, que van recolectando el agua, todo vía seca, y si no, fíjense en el detalle constructivo de esta pieza, que están, supongo, viendo en este momento, toda ejecutada vía seca. No hay vertido de hormigón, no hay capa de compresión, nada. La estructura está ejecutada. No se está viendo la cubierta inundada. Pasaste. Eso, ahora sí. Listo. Perdón. Entonces, fíjate que, como decíamos, está la estructura de soporte metálica de perfilería, sobre la misma una losa tipo 0, una chapa preconformada con un formato, sobre las mismas estas placas. Justamente el secreto de esto es esta placa de vidrio celular que se colocó sobre la superficie superior, y esa es una tecnología a la cual nosotros poco acceso tenemos ahora en este momento, pero lo podemos resolver de alguna otra manera creativa. ¿Y por qué no? ¿Por qué no generar este tipo de resoluciones con una tecnología de nuestro medio, que sea creativa, que podamos obtener el mismo objetivo que lograron ellos, una cubierta verde vía seca, absolutamente seca, ¿sí? Canalizando, generando estas conducciones por las limaollas y las cumbreras, es diseño. Y ese diseño va traducido a una resolución tecnológica. Por eso nos parece importante que entendamos que dentro de lo que es construcciones, como un instrumento de diseño a la materia, nos interesa que nos tomen de esa manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de cubiertas inundadas. Fíjense esta resolución de esta tipología de cubiertas, que ya significan una evolución, en este museo de Rafael Moneo en Palma de Mallorca. Para quien conozca, el clima en verano es tórrido, absolutamente tórrido, ¿sí? Todavía no lo vemos, arquitecto. Bueno, lamentablemente no podemos viajar, pero Eso. Pero en algún momento lo vamos a hacer. Y fíjense, esto es un museo que tiene una cubierta literalmente inundada, o sea, es una cubierta con agua. Obviamente que tendrá renovación de agua, pero fíjense que utilizan el recurso del agua como un instrumento, como un elemento para controlar
la incidencia térmica, ¿sí? Para lo cual, esa cavidad, ese cuenco, tienen que tener un control tremendamente prolijo de juntas, de solapes, de estanqueidad de esa cubierta. Imagínense que es una fundación que tiene obras, es muy linda, y que tiene obras de Miró, ¿sí? Y que cualquier daño en una obra de Miró son millones en contra. Entonces, valerse de un mecanismo, de una cubierta inundada para resolver un museo, vale desde el inicio del proyecto. Si no lo ha pensado de esa manera, me extrañaría muchísimo de que no sea parte del proyecto mismo. Lo mismo que esta resolución de un museo universitario que también plantea una cubierta básicamente inundada con un plano de agua superior. Tendrá mantenimiento totalmente, tendrá renovación de agua totalmente, tendrá evaporación de agua totalmente, pero se vale este mecanismo para generar un mejor y específico clima interior. Hasta recurrir, en el caso de esto, en Barcelona también, una cubierta aljibe. Y ustedes dirán, aljibe, sí, el proyectista determinó que por debajo del plano va a haber un agua acumulada que va a dar o va a posibilitar que las raíces de las plantas tomen el recurso o la vida de esa agua y generen jardines colocados a través de un emplacado de piezas en damero. Entre las juntas aparecen las raíces de la misma. Y fíjense cuál es la resolución. Obviamente que va a requerir de un mantenimiento. Fíjense, si están viendo ya la imagen siguiente, fíjense que esa cubierta que están viendo en este momento, ¿sí?, tiene un jardín, y ese jardín por debajo tiene agua acumulada. Esa agua acumulada, si ven el hombrecito a la derecha arriba, está por debajo y por debajo del hombre, como en un plano intermedio, como si fuese una cubierta ventilada, pero no tiene aire y tiene agua. Entonces, si esta persona no hubiese planteado de la etapa del proyecto esta situación, no hubiese tenido la altura considerable para generar parapetos, etcétera, etcétera. Entonces, pensar en la resolución tecnológica significa pensar en el proyecto. Son alternativas, visiones que les presentamos para que desde el origen de un proyecto puedan tener distintas resoluciones, como este caso, que también es una expresión tecnológica de altísimo rigor, ¿sí?, precisa, geométrica, y que de pronto, para resolverla, se apela a un criterio tecnológico que es básicamente el que están viendo en este momento a través de un dibujo de Alberto Aulina, que no tiene obra húmeda, no hay vertido, son soportes estructurales de metal, en vigas planares, trianguladas, sobre la misma unas placas o unas losas o unos encofrados perdidos trapezoidales, placas de fibrocemento y luego membrana, que es la de PVC, que garantiza la estanqueidad hidrófuga, luego el aislante térmico, que es esa placa amarilla, y luego estamos viendo la siguiente, nene. Ya estamos volviendo. Sí, estamos viendo la bibliografía. ¿Saben qué pasa? Que estoy Está acelerado. Estoy acelerado y tiene un delay el tema. Ahora volví, pero espero que ahora estén. Se está pixelando, está apareciendo tímidamente entre la bibliografía, el dibujo, el detalle. Ay, qué pena. Refrescalo. Sí. Lo que pasa es que lo refresco y se me vuelve atrás. Ahora estamos en la bibliografía. Tenés que volver uno. Sí. Yo lo tengo expuesto al dibujo de Alberto, que es hermoso. ¿Ustedes no? No. Bueno, al menos yo. Ahora, ahí se ve. Bueno. Se ve que empiezan a saturarse nuevamente las líneas. Bueno, este es un poco lo que les contaba, que la resolución de esta cubierta no tiene ningún tipo de
material fluido, no tiene agua, etcétera, etcétera, como para definirla, que también da respuesta a una expresión tecnológica y que si ustedes nos cuestionan, nos dicen, bueno, esta obra, desde su expresión tecnológica hasta su terminación y su detalle, ha sido coherente, ha sido un resultado de un proceso de diseño completo. No hay obra húmeda salvo en los mecanismos de fundación. Punto. Es criterio y es proyecto, ¿sí? Y bueno, tratando de cerrar, aquí está la bibliografía con la cual se pueden refrescar algunos conceptos, y yo quería mostrarle a ustedes un poco, ya saliendo de mi pantalla y volviendo al Zoom, ¿sí? Dejar de compartir, ¿sí? Y ya quería mostrarles lo que tengo aquí, que es básicamente, no sé si ya me están viendo, Pablo. Esta es una revista tectónica. Sí, se Esta ve. revista me parece que está buenísima para que consulten. Les recuerdo, Pablo, ¿no es cierto?, que el tema está gratis, el tema de tectónica por estos días, hasta que termine el confinamiento. Sí, se puede acceder a una parte de tectónica que tiene sobre todo modelos en 3D. En la biblioteca. Eliana había puesto el... No es de la biblioteca de la FAPA, no sé cómo es el acceso. ¿No? Digamos, está liberado el acceso desde la revista tectónica directamente. Ah, qué bien, mira. Se puede ingresar a todos los modelos 3D, incluso son interactivos, es como un SketchUp que se puede, no sé si se puede bajar, pero sí se puede mover y ver desde todos lados. Y esta es muy buena, esta es la tectónica de cubierta o de cubiertas planas, la otra es de cubierta con pendiente, que es la 8, ¿sí? Y tenemos, que para que lo consulten, este es el tomo número 2, que ahí dice cubierta, que forma parte de la cátedra. Y si ustedes lo ven, están expuestos también aquí como completamiento toda la documentación, y tienen acceso ustedes a través del Uncabim en la web nuestra, ¿sí? En el portal nuestro de Uncabim, del Moodle, etcétera, etcétera. Ahí ha puesto Eliana en el chat el acceso a la tectónica. Ah, perfecto. Buena, Eliana, buena. Yo no sé si tienen alguna consulta, si ustedes quieren ya iniciar el trabajo en los talleres, y bueno, nada, eso, simplemente. Como usted diga, arquitecto. Yo no he dado horario para charla de taller hoy porque esperábamos ver cuánto llevase el teórico, así que Sí. no sé qué hora es ahora. 17, 18. Sí, para mis alumnos que estén acá les diría que ya les paso en el Classroom, les paso un link de un Meet para dentro de a las 5:30. Así damos unos minutitos que se acomoden y empezamos una charla de taller. A mis alumnos les recuerdo que hice un video con respecto a capa aisladora que pueden acceder, y era para no seguir con el teórico. Eso sería el práctico. Sí. Bien, a los míos les recuerdo, en 15 minutos estamos en el taller. Supongo que después de ese video que ha hecho Víctor lo pondrán en Uncabim para que accedamos todos. Estaría bueno, No me Víctor. presiones. ¿Cómo? No me presiones, es muy básico. Paso vergüenza. Pero, Víctor. Ya vamos a mejorar. No, siempre sirve. Para nada. Por eso, no, digo, porque si lo van a ver nada más que los alumnos de un taller, por ahí puede estar colgado en Uncabim y que entren todos los chicos. Sí, para el año que viene ya estamos. Para el año que viene. Es malo. Bueno, éxitos. De mi parte, si no hay nadie más que quiera agregar algo, hay gente que todavía se está ingresando al... Sí, está llegando al teórico, un poquito tarde. Pero bueno, es como en la facultad, digamos.
o fueron al colectivo. Pero fueron bueno, a la cantina y están volviendo. sabemos Jugando de al ping-pong. sabemos de la problemática de los mecanismos de Zoom y todos estos temas que involucra también redes y bueno, complejidades. Sí, por supuesto. Mm. Así que... Bueno, de mi parte los saludo. Cualquier cosa estamos en vínculo. ¿Mm? Será hasta la próxima. Se supone que el próximo teórico que tenemos el mismo mecanismo de horario para la semana que viene, que sería el de entre pisos, que lo vamos a hacer también en 2 horarios, de las 12 y de las 15:30. Ya está establecido, lo tenemos por Zoom y la facultad nos está otorgando a través de este mecanismo de Zoom comunitario, o mejor dicho, de grandes cantidades de personas, y que agradecemos esta disponibilidad técnica para poder difundir de esta forma. Nos parecía que era bueno probarlo para que todos lo podamos trabajar. Incluso... Si quieren... No, perdón, termina, negro. Dale. No, estaba mirando el panel, les iba a decir a los chicos que pueden prender las cámaras para que se vean todo, para que veamos el taller lleno. Dale. Porque todavía hay 100 personas, pero se ven puros nombres, no creo que esto admite que se prendan las cámaras. Ahí lo veo el Fran, ¿ves? Como primer medida, si no tenés que estar leyendo. Ese alumno ya aprobó la materia, creo. El que está ahí, sí. Va por la segunda vuelta, quiere una sobredosis. Bueno, no, era simplemente ver el panel lleno, que la verdad que, bueno, para que no sienta que le has hablado a una pantalla nada más, negro, uno por ahí se siente un poco Estoy solo delante, ¿viste? Uno se siente solo delante de la pantalla, bueno, es nada más que para eso. ¿Sabés cuál es el problema que hemos tenido, o por lo menos lo que uno considera? Es que vos cuando, en el caso de tener este delay, demora, sí. Es un problema porque yo si los estuviese viendo, sería distinto. No, me parece que vamos a tener que hacer, el próximo vamos a cambiar y a alguno de nosotros te va a pasar el teórico, así vos lo vas viendo, como lo ven los alumnos, y vas hablando. Bárbaro. Pues seguramente que va a ser más práctico. Dale, perfecto. Bueno, chicos, yo los voy dejando y bueno, nos vamos por los talleres. Hasta luego entonces. Nos vemos en 15 minutos. Dale, gracias. Hasta luego. Chau. Chao, hasta luego. Hasta luego.